Muy buenas, bienvenidos a todos, a los que habéis hecho el enorme esfuerzo de clicar en este enlace, pero también a los que os habéis equivocado de casualidad mientras cotilleabas por Twitter y habéis acabado aquí. Soy Pablo Rap y esto es Primero de Wrestling. ¿Y qué es Primero de Wrestling? Es un programa que va de hacerse preguntas. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Somos infelices por culpa del buqueo de la WWE? Si hay vida en otros planetas, ¿podrá ser Cesaro campeón mundial en alguno de ellos? Bueno, quizás no todas esas preguntas precisamente, pero sí otras muchas relacionadas con los pilares fundamentales de lo que es este deporte espectáculo. La idea de este programa, de este podcast, llevaba ya bastante tiempo en mi cabeza, pero había preferido pues esperar a que madurara un poquito, ¿no? A que tuviera cierta distancia, o mejor dicho, a que pasara el boom de la cuarentena y los 4.552 nuevos podcasts que empezaron por aquel entonces y que ya muchos de ellos descansan en paz. F. El caso es que si estás escuchando esto es que ya debo tener suficientes programas grabados como para que no se quede en una idea media, ¿no? En mi cabeza. Aviso navegante. No vamos a hablar de wrestling actual o a comentar qué ha pasado en el último Raw o en el último Dynamite. Sobre todo porque yo no sigo ahora mismo ningún show semanal al día, o sea, veo wrestling, pero no sigo el producto al día 100% porque no tengo tiempo ni tengo ganas. Pero este podcast nace de mi deseo por avivar la llama de mi fandom, ¿no? Después de un 2020 que yo creo que ha sido la primera vez, a lo mejor desde que soy fan, que de verdad he tenido esa sensación rara, ¿no? De que no disfrutar bien algo que me gusta, ¿no? Con lo que debería disfrutar. No hace falta recordar todo lo que ha pasado en los últimos 365 días, ¿no? Creo que a todos, en mayor o menor medida, no nos ha afectado en nuestra vida ordinaria y en el wrestling han pasado cosas. Vamos a dejarlo ahí. Algunas personas han desconectado definitivamente, pero otras queremos seguir viéndole el lado bueno a algo que un día pues nos enamoró. Entonces, la verdad es que yo nunca he tenido parones muy largos, ¿no? Viendo wrestling, creo, desde que me enganché. Que serían pues como muchos, ¿no? Verano de 2007, tal. A lo mejor algún mes o dos, que no, de no ver nada, ¿no? 2 o 3 meses. Pero siempre acababa, ¿no? Viendo algo, poniéndome al día. Y yo creo que nunca he estado a lo mejor un año entero desconectado, que conozco a mucha gente que lo ha hecho y incluso algunos han vuelto y les ha venido bien el paro. Porque siendo sinceros, el wrestling llega a un punto que cansa, ¿no? Que satura. A todos nos ha pasado. Yo me fijo sobre todo en las personas que se encargan de cubrir Raw semanalmente, en concreto. Los que llevan la cobertura, ¿no? De las páginas especializadas, que sean españolas o americanas. Y siempre me fijo que cuando la persona encargada lleva un tiempo, se nota que incluso cuando el programa es bueno, el RAW ha sido entretenido, se suele acabar resaltando más lo negativo que lo positivo. Y a lo mejor alguna persona que ve el show cada cierto tiempo pues puede pensar, joder, si ha sido un buen programa. Claro, pero 3 horas de RAW cada semana yo creo que eso harta a cualquiera. Al hilo de esto me acuerdo también siempre de algo que leí de un fan americano por internet, ¿no? Que contaba pues eso, que de joven sufrió depresión y tal, y que empezó a ser fan en los 80, en los 90 era un adolescente, y bueno, él contaba un poco con la coña, que aunque tuviera ganas de morirse, en parte no lo hacía porque quería saber qué iba a pasar en el siguiente round, no quería saber qué iba a pasar con Stone Cold, The Rock, con Mick Foley, ¿no? Con todos los luchadores que le tenían enganchado. Creo que eso nos sirve para entender un poco lo que debería ser el wrestling para cada uno de nosotros en nuestras vidas. No puede ser un foco de negatividad porque ya para eso es que tenemos ya bastantes aspectos para llenar esa parte de negatividad, y si el wrestling comienza a hacerte infeliz o no te llena,
yo creo que deberías buscar una manera de arreglarlo o darle un descanso, ¿no? Creo que ese es un buen consejo. Y de ese autoconsejo nace este programa, de ese sentimiento, y de empezar este año con el objetivo de que el wrestling no sea tan negativo como lo ha sido en el 2020, que no es poca cosa. Vale, Pablo, pero ¿cuándo vas a explicar la temática? Tranquilo, que ya voy a eso. Como he dicho antes, primero de wrestling, pues para hacerse preguntas, ¿no? Y quiero que sea un programa divulgativo, o sea, todos los programas son divulgativos al final, pero quiero que sea un programa que, aunque vaya a escuchar el 99% de gente sea fanática del wrestling, me gustaría que fuera un programa que lo pudiera escuchar alguien ajeno perfectamente. Y bueno, quitando algún término, algún palabra, más o menos se pudiera enterar si le interesa. Entonces, va a ser los primeros programas, sobre todo, yo creo que de términos básicos, o sea, de debates básicos que se dan en el wrestling, aunque después ahondemos un poquito, claro, que le demos un poquito de interés. O sea, qué es el wrestling, qué es un wrestler, qué se considera un buen combate, ¿no? ¿Por qué se considera un buen combate? ¿Quiénes son las personas adecuadas para llevar una empresa de lucha libre? ¿Y por qué no soy yo esa persona? Esa pregunta que nos hemos hecho todos los fanáticos alguna vez. En fin, todas las que no se nos ocurran, que puedan dar para una charla interesante. Y claro, ¿cómo voy a responder a estas preguntas? Pues espero no hacerlo solo, la verdad. Mi idea es contar por lo menos con una persona en el programa, un invitado o invitada, que crea que tiene algo que aportar sobre ese tema. Claro, esto suena muy bonito sobre el papel, pero yo que llevo esta idea ya tiempo en la cabeza, empecé a tener dudas sobre el formato, si podía funcionar o si interesante, ya que hay muchísimos podcasts, todos lo sabemos, ¿no? Hay muchísimos podcasts sobre wrestling, y a mí me gustaría que este por lo menos se diferenciara o aportara algo distinto. Ya después si lo consigo o no, pero a intentarlo al menos. Entonces la primera duda que me vino fue pues cuando empecé a buscar pues información para prepararlo y tal, pero no quería que fuera tampoco algo súper teórico, algo que sea muy coñazo de escuchar, ¿no? La idea del programa suena muy teórica sobre el papel, pero yo no quiero que esto sea un ladrillo, ¿no? Así que pues yo voy a intentar que todos los programas primero no pasen de cierta duración, dependiendo del tema, ¿no? De cómo se plantee la cosa, claro. Pero en media hora o 45 minutos, y intentando no llegar a la hora, la verdad. Que sea una cosa dentro de lo que es la temática ligerita de escuchar, ¿sabes? Que te quedes con ganas de decir, joder, se ha quedado corto, prefiero que se quede corta la charla a que se quede larga. Entonces si pueden ser 30 minutos mejor, y si no, pues al menos eso, que se quede debajo de lo que es la hora, y bueno, las 2 horas, hora y media, eso ya ni se contempla. Y bueno, la segunda duda era sobre el criterio que debo usar para decir los invitados, ¿no? Tienen que tener conocimiento sobre el tema, experiencia, un poco de ambos, y yo la verdad es que quiero evitar que parezca que al final el criterio es un poquito fulanito sabe mucho, es el único que puede hablar de este tema con criterio, ¿no? Porque yo creo que sinceramente en el wrestling todos podemos aportar algo con nuestra visión personal. Obviamente hay personas que por lo que sean saben mucho de algo concreto, ¿no? De un estilo, de una empresa, de un luchador, pero eso no significa que un fan casual no puede haber cosas que a lo mejor el fan más hardcore no sea capaz de ver. A mí, por ejemplo, me encanta conocer la opinión de gente ajena al wrestling. Qué piensan de lo que ven, cómo les sorprende todo. Y una de las cosas que más disfrutaba de ver lucha libre en directo en Tabacalera era que había mucho público casual. Entonces me salía a la vena de periodista y no podía evitar pegar la oreja para escuchar las reacciones, ¿no? En el primer combate solían ser más o menos del mismo palo, ¿no? Esto es falsísimo, si claramente no le ha pegado, vaya timo, menuda cara tiene ese, míralo, pero si es un tirilla. A medida que avanzaba el show veía que se iban metiendo en el tema, ¿no? Y normalmente en el último combate ya estaban súper a tope con el face, abucheando al heel, gritando barbaridades. Y yo creo que eso es el wrestling, ¿no? Si el wrestling consigue eso, es que está bien hecho. Cuando he podido convencer, ¿no?, amigos también de que fueran a ver los shows en directo, pasaba igual, ¿no? Incluso el más escéptico, al menos, no te voy a decir que saliera gustándole, pero salía con una visión distinta sobre lo que pensaba que era el wrestling antes de haber entrado, ¿no? Antes de haber ido al show. Y en este programa yo creo que la idea es ponerle palabras a eso, que sé que es complicado, pero que, como ya he dicho, hemos venido a jugar. Así que intentaré que haya un nexo entre el tema y el invitado, lo intentaré, pero que no sea siempre lo que sabe o deja de saber esa persona. O sea, no va a primar el criterio de alguien por ser, yo que sé, luchador o por llevar más años siendo fan. Mientras sea capaz de aportar algo interesante a la conversación, yo me digo en un canto en los dientes. Así que yo creo que más o menos ya está explicada la temática del podcast. Quería grabar un primer episodio introductorio donde más o menos se entendiera de qué va a ir la cosa,
Y no sé, a mí me parece que es una idea interesante y yo no he visto muchos podcasts de wrestling que traten mmm, debates que se suelen tener mucho entre los fans, pero que al final no tienen un espacio dedicado a lo mejor a eso. No sé, seguramente los haya, pero yo no los conozco. Así que bueno, recordad que podréis encontrar todos los podcasts en Spotify, en iVoox, YouTube, si por lo que sea hay alguna plataforma que os venga bien, si alguno usa, yo que sé, MySpace o Fotolog o lo que sea que exista por ahí, pues me lo decís por Twitter y ya veo lo que puedo hacer. Así que cualquier sugerencia me podéis contactar en mi cuenta personal, @PabloRal, pero vamos, de todas formas habilitaré una, que va a ser @1 de wrestling, donde básicamente allí también podréis mirarla. Y ya está, solo me queda recordar que tanto el invitado como el tema del próximo episodio se desvelará por redes sociales, así que hasta entonces nos oímos muy pronto. Adiós.